Hola a todos, mi nombre es Alejandro Martín, soy gestor de fondos en Metagestión y hoy queríamos aprovechar para contarles una idea de inversión que a pesar de que lleva nuestro fondo pues cerca de 2 o 3 años, eh, es ahora cuando después de una caída de poco más del 50% pues hemos aprovechado para incorporar a nuestro fondo internacional con un peso de entre el 5 y el 6% del fondo, ¿no? Se trata de la compañía británica LSL Property Services. Por dar un poco unas pinceladas de la idea de inversión, aunque iremos en profundidad con ella, se trata de una compañía inglesa especializada en servicios inmobiliarios con principalmente dos líneas de negocio. Por un lado, una agencia inmobiliaria con una red a pie de calle, lo que aquí sería una inmobiliaria al uso, donde la compañía pues es el número 2, número 3 en Reino Unido. Y por otro lado, una compañía de tasaciones inmobiliarias, algo así similar a lo que sería aquí TINSA, pero para bancos, y con con una cuota de mercado donde la compañía está pues muy cerquita del número 1 en UK, número 2 probablemente. Pues como pueden ver, se trata de un negocio cíclico, con presencia al 100% en Reino Unido, y donde la compañía cuenta con un fantástico track record. Esta es una compañía que nace de un management buyout, es decir, de una operación de compra por parte del equipo gestor, año 2004, y lo han hecho desde entonces muy bien, ¿no? Además, estamos sentados con los más listos de la clase en este tipo de compañías donde, pues, después de los últimos cambios que ha habido en el accionariado y han pasado muchos años y solo Simon Embley, presidente de la compañía, pues sigue manteniendo, impulsor de CMBO, sigue manteniendo un porcentaje significativo del 6%, pues nos gusta ver también accionistas inteligentes que, aunque no estén sentados en el consejo de administración, pues ayudan a que el barco vaya en el rumbo adecuado, ¿no? Y bueno, comentaremos muy en profundidad también los riesgos de esta idea de inversión porque evidentemente, como todas las ideas, y esta en especial, pues tiene sus riesgos que hay que calibrar. Por detallar un poco la compañía, se trata de una compañía que vale ahora mismo en bolsa pues poco más de 200 millones de euros, de libras, perdón. Ha caído un 50% desde los máximos de 2014, ¿no? Finales de 2013, y está cotizando, a pesar de, no es una compañía relativa, es una compañía relativamente líquida, pero bueno, mueve pues 130 o 140 mil libras al día de media, que para un fondo como nosotros pues es suficiente para poder tener una posición en la compañía. Por hablar un poquito de múltiplos, aunque iremos en detalle en la valoración, pues es una compañía que está cotizando a 7,5 veces beneficios, 6,6 veces EV/EBITDA, un 4,4% de dividend yield, y está cotizando de múltiplos de hoy a un EV Free Cash Flow de 10,3 veces. La historia de la compañía, pues como les comentaba antes, nace de un management buyout. El equipo gestor de esta división en Aviva compra la compañía, ayudados por Barclays, y se quedan con un 25% de la compañía. Esto ocurre en julio de 2004, y posterior a aquí compran ya las dos divisiones, tanto la división de valoración de activos como la agencia inmobiliaria, y posteriormente en 2006 la compañía sale a bolsa ya valorada en 200 millones. Tengan en cuenta lo que comentamos aquí, lo que sucede en este tipo de operaciones, ¿no? Donde el equipo gestor, por ejemplo, pues pone solo 1 millón de libras por el 25% de la compañía, cuando el total de la compañía se había valorado en 42 millones, ¿no? Esto es bastante habitual en este tipo de operaciones. Y por último, pues detallaremos también las adquisiciones o algunas de las adquisiciones que ha hecho la compañía, tanto en la parte pues, en operaciones especiales, vamos a llamarlas, como es el caso de Supla, como en la parte de agencia inmobiliaria o carteras de alquileres. Para nosotros esta compañía nos parece una gran oportunidad de inversión, por muchas cosas. Primero, por la liquidez que en sí pues hace que grandes fondos o grandes inversores no puedan entrar en la compañía. También pensamos que el mercado está valorando la compañía como si fuera una compañía tremendamente cíclica, a pesar de que hay negocios que son más cíclicos y más estacionales y otros que menos. Incluso que hay algunos de los cíclicos que no están precisamente en la parte alta del ciclo, como por ejemplo comentamos aquí el número de transacciones. Y
Pues por último es un negocio que a nosotros nos parece, sobre todo el lado de tasaciones, que tiene unas ventajas competitivas bastante interesantes y un buen equipo gestor continuista, y que pensamos que a 7,5 veces beneficio pues es una idea de inversión bastante interesante. Por comentarles un poquito cómo está desglosada la tarta, tanto en ingresos como en EBIT. Esto es bastante relevante porque si bien el negocio tanto de alquileres, que pesa un 23% de los ingresos de la compañía, como de ventas con un 27% y servicios financieros con otro 21%, es relevante. El negocio de tasaciones pesa aproximadamente un 25% de los ingresos, pero cuando lo traducimos a la tartita de la derecha, al EBIT del grupo en el año 2016, este negocio pesa un 42%. Lo cual esto es importante para luego también entender que cuando se da un múltiplo de salida a una compañía, dependiendo de su calidad y dependiendo de los negocios que operan, pues segmentar entre o ponderar entre el negocio de tasaciones adecuadamente con el negocio de agencia inmobiliaria. Lo que comentábamos antes, ¿no? Si vamos a las divisiones que tiene este negocio, que tiene la compañía, la primera división sería la división de agencia inmobiliaria. En esta división tenemos compra-venta de viviendas, lo que aquí será una adquisición y una venta normal de viviendas, que pesa el 27%, alquileres, que tú vas a una agencia y la agencia te alquila una propiedad, pues como hacemos todos, y por último un negocio que es un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en España, que es un negocio de servicios financieros, que es un negocio muy rentable, que supone el 21% de las ventas, donde la compañía es el cuarto player dando servicio de hipotecas en el Reino Unido. Este es un negocio, aquí no sé si lo han visto alguna vez en España, pero es un negocio que hace un poco idealista.com, que no es una agencia, es un portal, pero básicamente lo que la compañía hace es, cuando el cliente ejecuta una transacción, una compra, el señor de la mesa de al lado le dice: oye, te ofrezco una hipoteca con todos estos proveedores y pues a precios muy razonables, ¿no? Y la compañía se lleva un fee por ejercer como intermediario de esta operación, ¿no? Con lo cual es un negocio que va muy vinculado al número de operaciones que se hacen, al número de transacciones inmobiliarias que se hacen. La compañía tiene escala nacional, a diferencia, y esto es un tema bastante importante porque con el tema del Brexit, pues sobre todo la ciudad de Londres pues puede estar sufriendo un poquito más que el resto. También pues una ciudad que está bastante caliente, con precios inmobiliarios muy caros, mucha actividad, con lo cual pues ya llevamos un año probablemente en el que el número de transacciones y los precios empiezan a reducirse un poquito en Londres, pero con la diversificación de la compañía, esto es en todo el país, pues esto es bastante interesante. La compañía cuenta con 514 agencias o establecimientos, y de los que 407 aproximadamente son en propiedad. La compañía opera lo vemos aquí en el gráfico de la derecha, principalmente con 3 marcas, que son Marks & Parsons, que está centrada en Londres, es una marca un poco más prime, que genera el 16% de los ingresos de la compañía. Reds Reigns, que es aproximadamente el 22% de la compañía y que está centrada en el norte del país. Y por último, Your Move, que tiene cobertura nacional y supone el 43% de las ventas. Destacar que el SL, que pesa un 19% de las ventas y está centrado principalmente en el Londres y en el sudeste del país, es una amalgama de agencias inmobiliarias que la compañía ha ido adquiriendo y que no operan bajo el nombre de LSL, sino simplemente es una agrupación a efectos contables y a veces a efectos de reporting, pero son diferentes agencias que se han ido adquiriendo en los últimos años. Como comentábamos, pues ellos han ido construyendo desde el MBO en el año 2004, pues hasta a través de operaciones corporativas, hasta conseguir 514 sucursales. Ya saben que a pesar de tener
pues más de 500 sucursales, este es un mercado muy muy atomizado. Los players más pequeños, los players más grandes siguen teniendo cuotas de mercado muy muy pequeñas. Si nos vamos al gráfico, vamos a este esquema, vemos como en el año 2004 se produce el MBO y la compañía arrastra desde ese MBO la agencia YourMove. Posteriormente, en el año 2005, antes de salir a bolsa, compra la agencia Red Reins, compra por 22 millones de libras, son 130 sucursales. En el año 2009, que es una operación bastante relevante también, y la explicaremos luego en detalle, la compañía compra 200 sucursales, más de 200 sucursales de Halifax por una libra. Además, no solo por una libra, sino que además recibe dinero por esa operación, pero pues la operación lleva una reestructuración bastante importante y eso hace que bueno, a pesar de ser una operación rentable, pues no es tan barata como parece una libra, ¿no? Y pues de las principales operaciones pues, podemos destacar en el año 2011 la de Marsh & Parsons, que costó 50 millones de libras, que es una operación, como les decía antes, de un player de quality para Londres. Es importante, si nos fijamos en este gráfico, en ambos gráficos, que a pesar de que la compañía tiene presencia a escala nacional y está presente pues en prácticamente todos sitios, sí hay que tener en cuenta que el mercado residencial y donde se generan los euros, que al final es lo importante, es principalmente, si vemos este gráfico de la derecha, en Londres y Gales, en Inglaterra y Gales, perdón, el 45% del mercado es Londres, y lo que está cerca de Londres pues supone un porcentaje muy muy grande, que se va hasta el anillo sudeste, hace que te vayas hasta el 86% de peso de Londres y alrededores en comparación con el resto del país, ¿no? Con lo cual es bastante importante Londres, a pesar de que la compañía está diversificada. Si nos fijamos por ejemplo, otros competidores, los principales competidores de esta compañía cotizados son Foxtons y Countrywide. Si nos fijamos, por ejemplo, la red que tiene Foxtons está basada única y exclusivamente en Londres. Con lo cual, Londres, vemos en el gráfico de la derecha, aquí lo podemos ver, como ese pequeño espacio que representa Londres para la compañía, aunque es un espacio bastante rentable, pues es toda la compañía de Foxtons, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí también podemos ver un poco de forma gráfica la diversificación que tiene la compañía ante riesgos pues que podemos tener presentes ahora mismo, como el Brexit y los precios también probablemente los precios, no sé si decir de burbuja, pero los precios, al menos precios altos que estamos viendo en la ciudad de Londres. Fruto de esto, pues lo que decimos, ¿no? En general las tres, Countrywide y Foxtons han sido compañías que han salido a bolsa en los últimos años, y vemos como desde máximos de 2014, y claro, sobre todo por ser compañías que tienen mucha más presencia en Londres, como tanto Countrywide como Foxtons han caído pues más de un 75% en bolsa, y LSL pues solo ha caído un 50% en bolsa, fruto de esta diversificación. Con lo cual, lo que decimos, ¿no? Londres está muy bien y es el principal caladero, pero los riesgos que lleva pues también son elevados. Al menos así lo vemos nosotros en estos momentos. También esos riesgos, en el momento que Londres se gire y el mercado pues empieza a crecer otra vez en transacciones, pues serán oportunidades, no cabe duda. Y el segundo negocio de la compañía, que es el negocio de tasaciones y valoraciones, es un negocio también muy muy interesante, donde la compañía opera con dos marcas, con ESARP y con Walker Fraser Steel. Es un negocio en el que se presta servicio para bancos, ¿vale? No es también hay servicios individuales, pero principalmente el servicio de tasación para bancos. El banco te encarga unas tasaciones para un cliente, y posteriormente pues le das al banco el valor de esa tasación, ¿de acuerdo? Es un negocio en el que
quizás es un poco tiene un poco menos de calidad que el negocio de tasaciones privado, porque al final pues dependes un poco de la cuota de mercado que el banco te quiera dar, ¿no? Al final los bancos te dan su parte de cuota de mercado, y si le ajustas el precio pues te dan un poquito más, y bueno, a pesar de que existe cierta posición de oligopolio en ese sector, pues tienes que ser bastante disciplinado con los precios para poder seguir ganando cuotas, ¿no? Al final los bancos pues tienen negocios de tasaciones in-house bastante limitados, y intentan tiran de proveedores externos para complementar las tasaciones que necesitan. Evidentemente, pues lo que comentamos, no es un negocio a escala nacional, está muy vinculado prácticamente la totalidad con el número de préstamos hipotecarios que se crean, y es un negocio de reputación. Al final, ya lo hemos comentado alguna vez, la tasación supone dentro de la transacción un importe relativamente pequeño, normalmente es aproximadamente el 0,1% del valor para el riesgo al que está sometida la entidad con un préstamo de 300.000 libras, que puede ser el valor de compra medio en Reino Unido, con lo cual es un riesgo muy grande, coste muy pequeño. La reputación es importante, y el no tomar riesgos con un proveedor en el que puedes no confiar, pues también es importante. Aquí vemos un poquito la cuota de mercado que comentábamos antes de la compañía. Pues vemos a Countrywide con un aproximadamente un 28% de cuota. Lo hemos hecho la cuota por número de trabajos realizados en 2016. Y LSL con un 25% de cuota. Connells es otro proveedor con un 21% de cuota, y el resto del mercado con un 26% de cuota. Con lo cual, a diferencia del negocio de agencia, es un negocio mucho menos fragmentado, y supongo no, es un negocio mucho más rentable, con ciertamente más barreras competitivas también, no más ventajas competitivas. Nosotros diríamos que este negocio tiene tres principales drivers del crecimiento. El primero es el número de transacciones. A pesar de que parece y es la realidad, que en Londres los precios están altos, porque lo están, y parece que eso también normalmente suele generar un número de transacciones más alto. Si nos vamos al número de transacciones desde el año 99, que lo pueden ver aquí en el gráfico de la izquierda, desde el año 99 estamos aproximadamente entre un 30 y un 40% a día de hoy de transacciones más bajas, con lo cual no podemos decir, al menos en transacciones, que los precios, el número de transacciones está en burbuja, que las tuvimos en el año 2007, y quizás a principios también de la década anterior, pero la realidad es que a día de hoy, pues en número de transacciones, nosotros tampoco estimamos a largo plazo que se vaya a recuperar las transacciones en los próximos 3 o 5 años un 40%, pero la realidad es esta, ¿no? Y a lo mejor si la media pues puede que esté un poquito más abajo, pero tampoco pensamos que la media tenga que ser los números a los que estamos hoy, ¿no? Y vemos que el número de transacciones pues evidentemente cuadra con el número de hipotecas aprobadas a personas físicas, ¿no? Lo vemos en este gráfico de la derecha. Vemos como tampoco se está produciendo el número de transacciones, no hemos recuperado ni de lejos lo que se está haciendo aquí. Nos vamos de hecho hasta el año 93, y que desde luego ahí no teníamos burbuja, y todavía no hemos recuperado esos niveles de transacciones que a día de hoy, ¿no?, que se estaban haciendo a nivel medio a finales de los 90. Y desde luego el tema de precios, ¿no? Es el tercer driver y también el principal, que bueno, que aquí sí que es verdad que en Londres a lo mejor los precios, y ya vemos como de hecho el mercado está corrigiendo en el gráfico de la izquierda, los precios no son muy baratos, pero bueno, al final pues el inmobiliario lo que tiene. Y si nos vamos aquí al gráfico de la derecha, un gráfico desde el año 78, vemos como obviamente con crisis y con posteriores recuperaciones, pero tenemos la tendencia anualizada es un 2,7% al año desde el año 75, con lo cual, bueno, hasta el Q3 de 2016 estamos midiendo en este gráfico, con lo cual, bueno, podemos extrapolar eso a largo plazo, no podemos extrapolarlo, nosotros tampoco lo extrapolamos, no metemos mucho crecimiento tampoco, pero bueno, pensando en una idea a 5 años vista, pues, y sobre todo en un player global, no se va a resentir tanto por
por cómo está Londres, pues, y por burbuja que puede haber en Londres, pues nos da más tranquilidad. El punto número 2 es la compañía. Para nosotros el equipo gestor, pues siempre en todas las compañías es clave, ¿no? Y sobre todo lo que comentábamos antes, cuando no encontramos una familia detrás o un accionista de referencia con mucho peso. Es verdad que Simon Embley pues fue el responsable del MBO, era hasta hace muy poquito el CEO de la compañía y fue el gestionó la compañía durante 12 años y a día de hoy sigue manteniendo, a pesar de las caídas, ha vendido alguna acción, pero sigue manteniendo el grueso de sus acciones en la compañía, ¿no? A día de hoy sigue siendo el presidente de la compañía, aunque no está muy metido en las labores del día a día, a pesar de que tiene contacto con la compañía pues semanalmente, ¿no? Y tenemos a dos personas al mando de la compañía de hoy, que son Ian Crabb, que es el CEO de la compañía. No tienen una posición relevante de acciones en la compañía, por eso para nosotros es importante, al igual que el CFO tampoco, ¿no? Para eso nosotros es importante también que haya alineación con el resto de accionistas y que esté Simon Embley encima de ellos, que es el que al final se está jugando el dinero, ¿no? Pero bueno, luego veremos también cómo están implementados los sistemas, ¿no? Y este equipo pensamos que es un equipo de sobra preparado y que lleva la misma política continuista que tenía Simon previamente. Para nosotros los sistemas de incentivo probablemente son una de las partes más importantes de las compañías y de los equipos gestores, ¿no? Son cosas que hay que vigilar con bastante atención. Nosotros siempre pedimos o intentamos pedir en la carta a los Reyes Magos encontrar un negocio que sea tanto el owner operator business, ¿no? El negocio que además de tener un propietario, una familia o una persona, además sea esa persona el que lo opera, ¿no? Porque eso produce incentivos pues tremendos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en esta compañía ya no está operada por Simon Embley, que tenía el 6% de la compañía y sigue manteniendo un poquito más y sigue manteniendo ese porcentaje, y ha pasado a ser director no ejecutivo. ¿Qué pasa? Bueno, pues para nosotros lo primero que hacemos es, oye, esta gente que ahora gestiona la compañía, ¿cuánto gana? Bueno, pues vemos que los salarios fijos, por ejemplo el de Simon Embley, el de Simon Embley, que es el presidente, el de Adam Castleton son 290.000 euros en 2016 y Ian Crabb tiene un salario fijo de 400.000 libras. En total pues son, contando bonos y demás, pues un salario de 350 y un poco menos de 500.000 libras, que nos parecen razonables en comparación con el resto de la industria. Pero en ocasiones los problemas no vienen desde luego de la parte de salario fijo, que bueno, estos son salarios moderados y bastante razonables, ni siquiera de los benefits o de las pensiones. Donde suelen venir los problemas suelen ser por esta parte, tanto los bonuses como las acciones que se dan a los empleados. Si nos vamos a esta diapositiva, vemos cómo los empleados cobran una parte variable en función de determinados objetivos. Están bien medidos y además están escalados. Es un poco lioso y no quiero entrar mucho en detalle en esta diapositiva, pero lo que quiero ver, por ejemplo, para que puedan ver lo que sucede con unos incentivos bien puestos, es que si nos vamos al año 2016, lo que ha pasado es que Ian Crabb, por ejemplo, ha recibido un 16% de bonus, un salario fijo, y Adam Castleton ha recibido un 14%, con lo cual vemos que no son unos bonus desorbitados. De hecho, y me voy a pasar una diapositiva, si nos vamos a lo que ha pasado desde que Ian Crabb está al mando en el año 2013, es que en el grado de cumplimiento del bonus en el 2013 no se dio, tampoco se dieron acciones. En el 2014 tampoco se dieron acciones, aunque el bonus se consiguió el 54%. En el 2015 se dio un bonus del 93% y las acciones al 66%, y en el 2016 vuelve a darse un bonus del 16% y no se dan acciones, con lo cual es relevante y es muy interesante para el accionista, sobre todo ver que si las cosas no van tan bien, oye, pues el ejecutivo no cobra lo que podía haber cobrado, ¿no? No cobra grandes sumas de dinero. Esto es bastante importante.
estos incentivos están, lo ponemos aquí, estos incentivos están puestos en función del beneficio por acción de la compañía y del retorno por acción para el retorno total, perdón, también teniendo en cuenta la cotización para la compañía a 3 años de plazo, que nos parece algo bastante razonable. Desde luego, para nosotros, pues el track record es una parte importante, o de las más importantes también, a la hora de valorar un equipo, ¿no? Podemos ver que desde el MBO hemos hecho 2 plazos, hemos hecho desde la OPV y desde el MBO. A pesar de los precios deprimidos a los que cotiza ahora mismo la compañía, pues desde el MBO la compañía ha generado una rentabilidad para sus accionistas, en este caso solo de los del MBO, contando dividendos del 20% al año. Si nos vamos al plazo desde la OPV, es decir, 2 años después, del 2006, la compañía ha generado una rentabilidad del 5,2% al año, que ya no es una rentabilidad tan buena, pero bueno, hay que tener en cuenta también pues que el precio de salida, que son el precio actual, el precio de salida de esa ecuación, pues es bastante bajo en comparación con lo que nosotros estimamos que es la valoración que debiera tener la compañía a día de hoy. A lo que hacíamos referencia antes, al accionariado de la compañía, de nuevo, pues una compañía en la que no hay grandes familias detrás, ejecutivos que no tienen muchas acciones en la compañía, pues nos alegra bastante ver a gente como Brandes, como Harris, y al grupo OACMARK, como Setanta, FPA, Capital Group, todas ellas gestoras value de reconocido prestigio, que comparten la visión a largo plazo y que pues suman pues el 15 más 11, eso es 26, 36, pues 40 y pico % del accionariado, que unido al presidente de la compañía, pues prácticamente te dan una mayoría en el accionariado de bastante calidad. En esta idea de inversión, para nosotros las amenazas probablemente sean el punto de, y siempre lo son, ¿no? Pero el punto de más discusión, porque existen amenazas, otras veces no las ves. Aquí existen amenazas y están sobre la mesa y hay que valorarlas, ¿no? La primera de ellas es el Brexit, que para nosotros pues la diversificación de la compañía fuera de Londres pues nos parece que aporta bastante calidad al negocio de la compañía. De cualquier forma es una amenaza y es una amenaza grande y que tendremos que monitorizar, ¿no? De cualquier forma, sí vemos cómo la política de la compañía con respecto al Brexit ha sido muy conservadora en lo que la compañía esperaba. Han visto muchísimos riesgos y pocos después, es decir, podemos ver que en agosto de 2016 la compañía emite un profit warning, la compañía cae bastante en bolsa y poco después, en abril de 2017, vuelven a deshacer un poco ese profit warning y todo lo contrario, ¿no? Ven que los objetivos pues pueden ser incluso superados. Pero esto es un poco, pues ver un poco el esquema mental que tiene el equipo gestor, como oye, pues ante la incertidumbre prefieren ser siempre conservadores, y lo mismo con las adquisiciones y con las adquisiciones a finales de año 2016 y 2017, que las adquisiciones de libras de alquileres, por ejemplo, pues han disminuido bastante, ¿no? Uno de los puntos importantes, muy importantes de esta valoración, es el tema de los alquileres. Reino Unido está intentando, y muy probablemente entre en vigor a principios de 2018, que los inquilinos no paguen a la hora de no paguen un fee a la hora de alquilar una casa. Es decir, que son cambios regulatorios en las comisiones del alquiler. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nosotros cuando hemos en muchas ocasiones alquilado, vamos a Idealista y encontramos una vivienda y hemos visto que era de una agencia, pues al final nos piden a nosotros el coste de ese alquiler, ¿no? El coste de ese servicio de intermediación. Pues Reino Unido lo que está intentando hacer es que efectivamente sea el propietario el que pague. Con lo cual, ¿qué pasa? Bueno, que esto supone un 29% de la facturación de la compañía,
Es decir, 71 millones de libras, y que es un riesgo importante para la compañía. La compañía de momento no ha emitido ningún profit warning por esto, hemos hablado con ellos y parecen bastante tranquilos, pero bueno, creo que debe haber un proceso de educación a los propietarios. Y evidentemente al final el coste para el cliente va a ser el mismo porque se va a repercutir, ¿no? Pero tiene que haber un proceso de educación a los propietarios, que tienen que ser ellos los que paguen este servicio. Y pues estas son las negociaciones comerciales que se están produciendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que en los primeros, probablemente en el primer semestre de 2018, pues ya podamos ver el impacto de estas medidas. La segunda amenaza, otra de las amenazas, es Purple Bricks. Purple Bricks y el resto de competidores híbridos pues son probablemente Purple Bricks es la que ha hecho que la compañía caiga en bolsa pues cerca del 50% desde su creación desde que empezara a operar aproximadamente en 2014, que se junta con cuando la compañía hace máximos. ¿Qué es Purple Bricks? Pues no lo tenemos en España tampoco en el negocio inmobiliario, pero sería un poco un proveedor principalmente centrado en la compraventa, al que tú le pagas un fee del unas 1000, por redondear, dependiendo de la zona y de los servicios que se contraten, pero por redondear unas 1000 libras contra las 2000 y pico libras que cobra la compañía, pero le pagas un fee por adelantado. Quiere decir, es una agencia online a la que tú le pagas un fee por adelantado y puede venderte o no venderte la vivienda. Este es un poco en contra del negocio tradicional de agencia inmobiliaria, en el que tú solo pagas si vendes, ¿vale? Esto es lo que hay que tener en la cabeza para entender Purple Bricks. Pasa que la compañía pues ha ido creciendo, ha ido comiendo cuota de mercado, y la verdad que entendemos que está haciendo bastante daño a las agencias físicas. Y es probablemente el principal riesgo de la compañía ahora mismo. Lo que comentábamos, ¿no? Es una compañía nacida en 2011, que opera desde finales de 2014, principios de 2015, y que en el canal online, que tampoco es tan grande ahora mismo, solo pesa un 7%, pero la compañía tiene un 65% de esa cuota, con lo cual es un player de referencia y hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí ponemos, oye, es mucho más barata esta agencia, es imposible competir con ellos. Bueno, a mí no me parece que sea tan barata si nos vamos, por ejemplo, a un caso de una venta de Purple Bricks fuera de Londres. Vemos a la compañía Purple Bricks, que ofrece precio fuera de Londres, incluyendo las visitas a la casa, que también te las cobran aparte, unos 1150, es decir, unos 1150 libras al año, por un periodo de 6 meses, simplemente por listar tu propiedad. Es decir, yo te la doy, me pagas 1150 y ya está. Ya veremos si consigues venderla o no, cuando el SL, principalmente con las dos agencias, con YourMove y con RedTrains, pues más o menos cobra un precio que es casi el doble, de 2.200 libras, pero solo si se ejecuta la transacción. Con lo cual, bueno, hay una gran diferencia entre pagar 2.000 cuando ejecutas la transacción y pagar 1.000 cuando no has ejecutado nada, ¿no? Con lo cual la diferencia en precios tampoco, para fuera de Londres, tampoco es tan grande. ¿Qué sucede? Bueno, pues que aquí hablábamos, si nos vamos a esta slide, que a día de hoy la cuota de mercado supone un 7%, que no es tan relevante, son unas 16.000 propiedades, pero la compañía, el SL, sí estima que en el año 2025 pues pueden tener una cuota en el entorno del 20-25%. Cuando eres es una amenaza, esto es una amenaza grande, porque cuando eres un player físico, la adaptación al digital pues es tremendamente compleja, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la compañía? Pues bueno, al final tu negocio siempre lo intentas adaptar, pero tu negocio sigue siendo un negocio físico basado en la visita a la red de agencias, ¿no? La compañía ha hecho una adquisición, que es la adquisición de Youpa. Youpa es el número 2 en el mercado de agentes online
online barra híbridos en el Reino Unido. Es decir, la compañía se está hedgeando, se está cubriendo el riesgo del crecimiento de este mercado online híbrido contra su negocio de agencias físicas. Un poco los datos que tenemos de IOPA, que todavía no son muchos. La adquisición se ha realizado pues hace 2 meses escasos. Es lo comentaba ya, es un negocio online, es un negocio bastante rentable. Además vas con 2 players de referencia que ya además se encontraban en el accionariado de la compañía, un buen equipo gestor, y la compañía ha pagado un precio, lo tenemos por aquí, de 20 millones de libras por el 17% de la compañía, que es muchísimo para este tipo de... No para lo que está cotizando probablemente Purple Bricks, que es una compañía cotizada y que sí cotiza múltiplos caros, pero sí en comparación con el negocio del ESL, ¿no? Fíjate que 20 millones por el 17,3%, pues estás valorando la compañía eso a 115 millones, que es un precio muy muy caro comparado con el SL, por ejemplo, que es un negocio de poco más de 200 millones, ¿no? Y es una compañía que genera un cash flow al año pues muy importante al lado de IOPA, ¿no? Pero bueno, estos son los múltiplos que se están pagando y es la cobertura que se ha hecho a la compañía. ¿Es buen precio? ¿No es buen precio? Bueno, pues eso es la duda que siempre vamos a tener, ¿no? Si están añadiendo valor al accionista. La verdad es que el track record de ellos es bastante bueno. Y sobre todo en este tipo de negocios, pues podemos hablar de la experiencia de Sopla, ¿no? Esa fue una de las una de las adquisiciones o de las financiaciones el proyecto de la compañía, que esto sí fue el idealista que lanzó la compañía entre el año, bueno, en el año 2010 junto con Rightmove, ¿no? La compañía pues en el año 2010 invirtió en este negocio poniendo muy muy poco dinero y listando sus propiedades, y vendieron entre 2014 y hace muy poquito, en 2016, pues por más de 56 millones de libras esa inversión, con una TIR, pues claro, habiendo puesto 1 millón de euros, pues una TIR muy muy elevada. Pues sería un ideal, por compararlo, sería junto con Rightmove, los dos, Supla y Rightmove, un idealista en España. La tercera amenaza que podemos ver en la compañía es aunque yo diría que ya ha sido eliminada, pero son las claims, las Professional Indemnity Claims. Cuando tuvimos la burbuja en Reino Unido, y en el resto del mundo, ¿no? El gobierno pues se quejó de que había habido mala praxis en las tasaciones, y obligó a la compañía a resarcir a los clientes por las tasaciones que se habían producido entre el año 2004 y 2008. Esto hizo que la compañía tuviera que hacer unas provisiones muy muy grandes, y que pues de hecho todavía sigue manteniendo en el balance por estos riesgos aproximadamente unos 20 millones de libras. ¿Qué sucede? Bueno, que se les dio a estas compañías 6 años, a estos clientes 6 años para reclamar las tasaciones entre 2004 y 2008, con lo cual pues hasta 2014 se ha podido reclamar este riesgo, y ahora hoy en día sí el riesgo sí que está acotado en esos 20 millones. Y bueno, pues a día de hoy la compañía, es decir, a futuro, ¿qué puede suceder? Bueno, pues que la compañía lo que está haciendo ahora es meter esa potencial provisión en cuenta de resultados derivado de esos riesgos, ¿no? Lo está metiendo, cosa que antes no hacía y que no era práctica habitual en la industria. Esto, a pesar de que es una amenaza, y que yo dudo que se vaya a ser una amenaza a futuro, sí que nos deja un poco claro cuál es la fortaleza de este negocio y cuál es la ventaja competitiva de reputación, ¿no? Al final, pues el ser un tasador solvente y poder afrontar financieramente esta situación ha permitido a la compañía el incluso ganar cuota de mercado, el tener
la reputación del cliente, de los bancos, y bueno, yo creo que ha reforzado bastante la posición competitiva del SL y te diría de los tres principales players que operan en el mercado que han se han reforzado bastante, ¿no? Y han incluso ganado un poco de cuota también con esto, a pesar de que el coste ha sido muy elevado, desde luego. Por último, pues para nosotros evidentemente la valoración pues es una parte importante, no es probablemente la más importante, pero desde luego pues siempre exigimos para una compañía en España un 30% de potencial para poder incorporarlo a la cartera. En nuestro fondo internacional pues un 50% de potencial para incorporarlo a la cartera. Y bueno, en grandes rasgos pues queremos explicar cómo valoramos y también las peculiaridades de esta compañía, ¿no? En cuanto a la valoración. Nosotros hacemos una evaluación muy sencilla de las compañías. Valoramos las compañías a 3 años vistas. Tenemos en cuenta la posición financiera de la compañía, la generación, el cash flow, la generación de caja que va a ser el negocio los 3 próximos años, que se lo sumamos a la valoración de la compañía. Tenemos en cuenta desde luego cuál va a ser el cash flow normalizado de la compañía a 3 años vista y le aplicamos un múltiplo de salida a ese cash flow normalizado. Esta es la forma de valorar nuestra. Ahora iremos en detalle sobre cada uno de estos puntos. Si se fijan, pues no nos complicamos mucho en este caso al menos, porque por las peculiaridades de la idea de inversión, pero no nos complicamos mucho a la hora de calcular la posición financiera de la compañía. Si se fijan, pues la compañía tiene en el lado del activo 45 millones, ¿vale? Tenemos en cuenta, pues quitamos los intangibles, quitamos el goodwill, quitamos las propiedades y quitamos las inversiones en joint venture y simplemente tenemos en cuenta el circulante más los activos financieros, ¿vale? Esos son 45 millones de posición financiera. Ese circulante lo tenemos en cuenta y lo contamos como caja. Aquí tenemos 37 millones porque por el otro lado tenemos un trade another payables de 52 millones, ¿vale? Que hay un match, están matchadas ambas partidas, ¿vale? Por el lado del pasivo, incluso al menos en esta compañía, pues incluso más fácil todavía, ¿no? Hemos cogido todas las partidas del pasivo y las hemos sumado, ¿vale? Con lo cual, estas dos partidas del activo financiero y el circulante, suman 45 millones. Y por el lado del pasivo, todo el pasivo suma 120 millones. ¿Cómo queda la posición? Bueno, pues queda una posición financiera de deuda de 74 millones de euros. Esto no siempre hay que hacerlo así, pero bueno, en esta compañía es bastante sencillo. Más hablaremos luego del circulante, pero bueno, una compañía con bastante poco circulante. ¿Qué pasa con la autocartera? Esto es un tema bastante recurrente y que en muchas ocasiones los analistas pues no la tienen en cuenta. Para nosotros sí. Nosotros restamos la autocartera a la valoración de la compañía. Si por ejemplo la compañía vale 100 y tiene un 3% de autocartera, pues para nosotros el valor de la compañía son 97, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en esta compañía a los accionistas, a los directivos se les paga en acciones cuando se les paga. Ya hemos visto que no todos los años. Entonces hemos preferido ser conservadores y dejar ese remanente de autocartera, no contabilizarlo porque sabemos que va a ser fruto de los pagos que se van a realizar en los próximos años. Esta autocartera no permanece en el balance de la compañía con objetivos de amortizar acciones, de reducir el capital, sino de retribuir a los accionistas, con lo cual para nosotros es mayor gasto, es decir, como si no existiera. Si nos vamos al modelo de la compañía, y podemos hablar largo y tendido de esto, pero bueno, por entender un poco las asunciones que estamos haciendo, son asunciones muy moderadas, ¿no? Veíamos antes que el negocio de agencia inmobiliaria, pues las transacciones estaban en mínimos. Nosotros lo que estamos estimando son crecimientos de transacciones del negocio de agencia inmobiliaria del 2%, es decir, transacciones barra precios crecen es decir, una más la otra crecen en total solo el 2%, es decir, podemos suponer un 1% transacciones, un 1% precios, con lo cual nos parece bastante conservador, a pesar de que en el corto plazo, por el Brexit y por muchos motivos, pues las transacciones se puedan caer, ¿no? Eso no vamos a saber a corto plazo lo que va a suceder, ¿no? Y
Para el negocio de tasaciones, pues lo mismo, crecimiento del 1% en 2018 y en adelante, que es también muy conservador, simplemente por el hecho de que los activos pues cada año valen más y la tasación que tú realizas, pues obviamente si cobras un 0,1% de ese importe, pues lo lógico es que el precio sea más alto, ¿no? Luego el tema de la depreciación, utilizamos un ratio de media histórica. Si nos vamos a esta cuenta de resultados la hemos limpiado, ¿vale? La compañía ha tenido bastantes excepcionales sobre los que ahora iremos, pero esta cuenta de resultados está limpia de excepcionales. Pues una compañía que está generando eso, pensamos que puede generar entre 40 y 50 millones de EBIT al año. Si vemos las asunciones que se están haciendo aquí, pues nos vamos a márgenes EBIT para la agencia inmobiliaria del 14%, que quitando la parte de crisis y si nos vamos un poquito más hacia atrás, pues son medias históricas también, incluso sí, más o menos medias históricas, el volver a los niveles, un poco menos de los niveles que se estaban haciendo en 2013 y 2014. Y por el lado del negocio de tasaciones, pues lo mismo, hacemos estimaciones de márgenes medios, incluso el guidance de la compañía también, que en este caso está un poquito por encima del 27%. Nosotros, a pesar de no metemos mucho incremento de volumen, con lo cual pues metemos unos márgenes bastante estables, incluso caída porque este año la compañía está haciendo pues cerca o incluso más del 28%. Nosotros estimamos un poquito de caída aquí por ser un poco conservadores con un negocio tan rentable. Luego restamos pues algunos costes de la compañía de servicios centrales, también los restamos a porcentaje de ventas, media histórica de porcentaje de ventas, y llegamos al EBIT. Restamos el coste financiero aproximado con la deuda actual que tiene la compañía, y por último calculamos pues un impuesto sobre el impuesto normativo que hay en Reino Unido, que ahora mismo estamos en el 19%. También se ha hablado de una rebaja fiscal en Reino Unido. Bueno, en caso de Brexit, si al final tenemos Brexit, pues lo normal será que para incentivar la economía de allí haya una bajada de impuestos. Se ha hablado del 15%. Bueno, somos también conservadores y utilizamos un 19% en este caso a día de hoy. Sabemos que probablemente se produzca esa bajada de impuestos, pero bueno, también sabemos que el Brexit lleva unos riesgos importantes para la compañía, que en caso de finalmente ser un Brexit más agresivo, más duro, pues puede hacer a la compañía sufrir a corto y medio plazo. En el lado del cash flow, hemos utilizado simplemente por no volvernos muy locos, el cash flow de las operaciones y el cash flow de inversiones para entender lo que pasa en la compañía. Básicamente lo que es el cash flow que nosotros estamos estimando, para ello, lo pueden ver aquí anotado a la derecha, pues para la amortización, lo que comentábamos, las medias históricas, lo mismo que para el CAPEX, lo tenemos aquí, medias históricas, y no tenemos en cuenta la autocartera que tiene aquí la compañía, que tiene aproximadamente un 1,5%, y esto es bastante importante, no tenemos en cuenta los cambios en el working capital. Si se fijan, pues de forma histórica, y si también igualmente si tiramos la serie hacia atrás, pues la compañía no ha tenido mucho movimiento con working capital, porque básicamente este negocio es un negocio en el que tú cobras al cliente y das un servicio y tienes tu estructura de costes que pagas sobre la marcha, y a los propietarios de los inmuebles los que estás alquilado, y al cliente le cobra sobre la marcha, con lo cual no hay working capital. Con el negocio de tasaciones pues un poco lo mismo, ahí estás un poco supeditado a que el banco no te apriete los pagos, pero bueno, en principio históricamente eso no se ha producido, con lo cual
nos basamos en el histórico que ha hecho la compañía y listo. De hecho, el histórico es aproximadamente un menos 5% de sobreventas del, del working capital, es decir, entraría dinero con un incremento de ventas, entraría dinero en la compañía. Con lo cual, pues un modelo de cash flow pues muy similar a la P&L y con un CAPEX pues prácticamente idéntico a la amortización, sin working capital, y es decir, pues prácticamente idéntico. A pesar de que evidentemente pues la compañía históricamente ha realizado muchas adquisiciones y muchos movimientos que nos gustaría un poco comentar para que bueno que todo lo feo o todo lo que ha pasado, todos estos movimientos que vemos en los últimos años pues tienen su explicación, ¿no? Y lo comentamos. Por ejemplo, en el año, si nos vamos al último año, en el año 2016 la compañía vende Supla, con lo cual el dinero entraba en beneficio y en el cash flow operativo había que restárselo, ¿no? Lo que está haciendo la compañía es restárselo del cash flow operativo y sumárselo por el cash flow de inversiones, con lo cual pues no tiene ningún sentido este movimiento y no está impactando a la compañía. Además, pues si nos vamos al cash flow de inversiones, principalmente en 2015, luego pues, con los cambios normativos ha aflojado un poco la compañía, pero se han hecho compras de libros de alquileres, es decir, la compañía se compra la gestión de determinados alquileres a unos precios muy muy buenos, con retornos muy altos, con retornos en tires de más del 20%, y claro, esto ha sido el crecimiento, el CAPEX que hemos visto aquí en los últimos años. También vemos, por ejemplo, el CAPEX de la compra de Marsh & Parsons que comentamos anteriormente. Destacar también, aquí arriba lo tenemos, la venta de Supla, que a pesar de que es gracioso porque aquí a veces pues uno ve en el año 2014, si va simplemente al resumen que no ha pasado nada, pero si uno va al detalle y se mete dentro de los números, pues puedes ver que en el año 2014 hubo una venta de 19 millones. Es el mismo movimiento que aquí a la derecha, ¿vale? Es un movimiento de cash flow. ¿Qué pasa? Que estos menos 19 millones que debiera haber aquí no están, porque en ese momento, en ese año, hubo una provisión de 26 millones de euros por el tema de las claims que hablábamos antes, ¿vale? Las provisiones por los riesgos de denuncia por las tasaciones que no habían sido hechas a un valor adecuado, ¿vale? Con lo cual esto también queda explicado. Lo que comentábamos, la compra de Marsh & Pearson, que se produjo pues por casi 50 millones de libras. Y por último el movimiento de la compra de Halifax, que fue una compra que se hizo al grupo Lloyds por una libra, que comentábamos antes, pero que la compañía, además de esa libra, recibió, es decir, la compañía tenía en el balance 22 millones de euros de cash, pero con ese dinero tuvo que reestructurar la compañía operativamente y se gastó incluso más dinero de lo que le había costado, ¿no? O de lo que había recibido. Es decir, bueno, al final el dinero que tú pones para hacer funcionar ese negocio pues fueron 10, 15 millones que casa un poco más con haber comprado pues 200. Además era un negocio que no ganaba dinero, con lo cual casa un poco más que pagar una libra por un negocio de unas 200 tiendas, 200 establecimientos. Por eso un poco esta es la idea, el ir pues por las partidas y decir, oye, las partidas salen tan limpias a posteriori porque hay un motivo, porque en las estimaciones, porque hay un motivo, porque es de extraordinarios en cada uno, en 2016, en 2014, en 2010, en 2011, año tras año pues ha habido extraordinarios que nos han hecho que limpiemos esos extraordinarios y que estimemos pues lo mismo que hacemos aquí, ¿no? Pues nosotros nunca estimamos en nuestros modelos las posibles adquisiciones que se pueden realizar, por eso pues damos valor cero a todo eso, ¿no? Por último, pues hablar de la valoración.
nosotros valoramos LSL a un múltiplo de 13 veces. Es un múltiplo que pudiera parecer a lo mejor incluso alto, porque a lo mejor el negocio de agencias inmobiliarias no es el negocio de más calidad del mundo, pero bueno, ahora iremos sobre él. Para que se hagan una idea, para nosotros Priceline, que es un negocio, el propietario de Booking.com, sería un negocio de unas 17 veces, y Clear Media, la compañía china de marquesinas de publicidad al aire libre, filial de Clear Channel, compañía americana, es un múltiplo de 16 veces. Además, nosotros pues por muchas ocasiones, por lejanía, por riesgos regulatorios, por riesgos de divisas, que son los riesgos que solemos pues utilizar también en el múltiplo para disminuirlo y ser justos con una compañía que a lo mejor tenemos más cerca y que le vemos menos riesgos a largo plazo, pues utilizamos un múltiplo de 14,4 veces. ¿De dónde sale el múltiplo de 13 veces de LSL Property? Pues bueno, es el múltiplo que comentábamos al principio. El motivo que comentábamos al principio. Nosotros tenemos dos negocios. El negocio de tasaciones, que es un negocio que valoramos a 16 veces beneficios, que aproximadamente es un 35% de la valoración. Y por otro lado, un 35% al final del EBITDA o del EBIT de la compañía. Y por el otro lado, utilizamos el negocio de agencia, al que le damos un múltiplo de 11,5 veces y que ponderamos por un 65%, es decir, por el resto del negocio. Eso, pues ponderando ambas cosas, nos da un múltiplo de 13,1 veces, que son las 13 veces que estamos utilizando. Dicho eso, pues bueno, nosotros al final siempre valoramos a 3 años y lo hacemos de esta forma. Con todo lo que hemos visto, pues utilizamos la capitalización de la compañía, le sumamos la deuda, es decir, tenemos el enterprise value de la compañía en el año 2017 y les restamos los cash flows que la compañía va a generar en los próximos 3 años, el 18, en el 19 y en el 20. Al final lo que tenemos es cuánto va a valer la compañía a 3 años vista. Por eso nosotros pues siempre hablamos de tiro, de potencial a 3 años o de tira a 3 años. Nosotros estimamos que la compañía va a generar un free cash flow en el año 2020 de 36 millones. Si nos vamos aquí, vemos aquí el total cash flow antes del pago de dividendos de 36,3 millones, que cuadra con esto. Además, pues dividiendo ese free cash flow entre el enterprise value del año 2020, pues tenemos una compañía que está cotizando a menos de 6 veces, ¿no? Hablábamos antes, es verdad que es a 3 años vista, pero menos de 6 veces de 3 años vista, contra un múltiplo de salida de 13 veces, ¿no? Lo cual nos parece pues un múltiplo relativamente conservador, desde luego no nos parece muy agresivo, ¿no? Y esto al final da pues un potencial del 128%, sería una TIR a 3 años del 31%. Que desde luego no quiere decir que esa TIR se vaya a producir, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que pensamos que la compañía pues puede valer el doble perfectamente, ¿no? También depende de la forma que valoremos la compañía, si lo hacemos con Enterprise Value, si lo hacemos con Equity, que disminuye un poco el potencial, ¿no? Por ver un poco, como última diapositiva, ver un poco la realidad de lo que nosotros estamos valorando con respecto al objetivo de la compañía, ¿no? Si nos vamos a los últimos años, en el año 2012, aquí hablamos solo de la división inmobiliaria, ¿vale? No estamos hablando de tasaciones, sino de la división de agencias inmobiliarias. La compañía generaba por tienda unas 20.000 libras, en el año 2015 generó 42.000 libras por tienda y en el año 2016 generó 30.000 libras por tienda, ¿vale? Esto es lo que ha hecho la compañía en los últimos años. Nuestras estimaciones, lo que estiman es un poco es que en el año 2017 la compañía va a estar entre los niveles del 15 y el 16, niveles medios recuperando pues después del Brexit, y en el año 2020, un poco más a largo plazo, la compañía va a ser capaz de generar 46.000 libras por franquicia al año. Esto contrarresta enormemente pues con el objetivo de la compañía a medio plazo, que es entre unos 80 y 100.000 libras por tienda o por establecimiento al año, con lo cual
nos parece unas estimaciones bastante conservadoras para esta tesis de inversión. Pues esto es todo, espero que les haya gustado y nada, seguimos en contacto por este canal y si tienen cualquier duda pues las comentamos. Muchísimas gracias.